se habla de las implicaciones del investigador o del interventor, es decir, cuáles son las cuestiones que en función de lo que ha sido la experiencia de esa persona, de lo que ha sido su vida familiar, de lo que ha sido su vida profesional, ¿no? Hacen que se posicione frente a un problema desde un determinado lugar, digamos. Y esto, decía Luró, es necesario que la persona lo analice, porque puede ser un elemento que lo ciegue en relación a una cantidad de cuestiones, digamos, que quizás le quedan vedadas para su comprensión, ¿no? Así que un investigador, un interventor dentro del análisis institucional tiene la obligación de poder analizar sus propias implicaciones, ¿no? El término implicación tiene su origen en el psicoanálisis, en la cuestión de la transferencia, ¿no? Que no sé si la vamos a poder desarrollar demasiado porque es larga, pero bueno, Freud empezó hablando de la transferencia, es decir, de la depositación que hace el paciente de sus cuestiones inconscientes en la figura del terapeuta, y cómo el terapeuta a su vez recepciona esta depositación desde su propio inconsciente, que es la contratransferencia del terapeuta, digamos, ¿no? Después la psicoterapia institucional, que fue la primera, el origen de lo que después fue el análisis institucional, la psicoterapia institucional ya pensó esto en términos de contratransferencia institucional, es decir, de que le agregó no solo la cuestión de ver el tema de lo inconsciente dentro de esta cuestión, sino además tener en cuenta otras cosas, otros factores que eran más de índole sociológico, como por ejemplo, ¿no? Se habla de la contratransferencia en relación a la institución, por ejemplo, de los médicos, en relación a la institución hospitalaria, en relación a su tarea, en fin, pero se tomaba ahí en cuenta cuál era, por ejemplo, la posición jerárquica de esa persona, cuál era, ¿no?, su ideología, es decir, una cantidad de cuestiones que tenían que ver con más aspectos sociológicos. Luró finalmente quiere apartarse de la cuestión tan psicoanalítica, digamos, y entonces resuelve ponerle, ¿no?, el nombre de implicaciones. Hay implicaciones libidinales, afectivas, ¿no?, que se juegan, por ejemplo, cuando uno interviene, ¿no?, frente a esa problemática, a uno se le juegan una cantidad de cuestiones que tienen que ver con lo afectivo, con lo ideológico, con lo profesional, con lo teórico, en fin, ¿no? Todas esas cuestiones pueden estar interviniendo sin que el profesional se pregunte en qué sentido esto está sesgando su mirada respecto de ese caso, ¿no? Entonces es por esto que es necesario que esta persona analice sus implicaciones, y eso se hace dentro de un equipo, ¿no? Dentro de un equipo, cuando esta persona está supervisando el caso, por ejemplo, y entonces un colega le dice: ¿y por qué tomaste esta decisión en este momento? ¿Por qué hiciste esta pregunta o no repreguntaste en algún caso, ¿no? Entonces eso lo obliga a la persona que está exponiendo, ¿no?, su caso, a dar razones de esto, a pensar cuáles fueron los mecanismos por los cuales hizo o no hizo determinadas cosas, ¿no?